Y a esta hora vamos a dar inicio a nuestro bloque electoral y les contamos que Luis Castañeda Locio podría afrontar una nueva investigación por el caso Comunicabre. En tanto, el Jurado Nacional, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, dejó al voto la tacha contra el candidato de Solidaridad Nacional debido a que habría presentado datos falsos en su hoja de vida. Tal como un fantasma, el caso Comunicore vuelve. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que la mencionada empresa fue utilizada para lavar dinero. El dueño de Comunicore, Alex Montoñaguero, sería prófugo de la justicia por narcotráfico y su empresa se benefició de un pago de 36 millones de soles del municipio limeño. Entiendo que podría ser incluido el señor Castañeda dentro de la investigación por lavado de activos. ¿Por lavado de activos? Sí, sin duda. Habría que revisar, y esto tendrá que señalarlo el procurador Cristian Salas, si es posible solicitar la apertura de una investigación preliminar por el delito de corrupción, por los delitos de corrupción en la medida en que hay nuevas pruebas. Ante la publicación, Solidaridad Nacional respondió mediante un tuit señalando que vuelven a usar políticamente un tema ya resuelto para evitar el triunfo del exalcalde de Lima. Pero esto no es lo único que empañaría la aspiración del candidato solidario por retornar al sillón municipal. Pese a que ser preferido de las encuestas, el futuro de Luis Castañeda Locio en las elecciones municipales y regionales recién se definiría este martes. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro dejó al voto la tacha contra la candidatura del líder de Solidaridad Nacional. Castañeda habría consignado que obtuvo su título de abogada en la Pontificia Universidad Católica, mientras que la Asamblea Nacional de Rectores señaló que solo tiene el grado de bachiller en la Universidad de San Martín de Porres. Según la defensa de Castañeda Locio, detrás de la tacha estaría Salvador Heresi, candidato de Perú Patria Segura. Y la vocera de Solidaridad Nacional, Patricia Juárez, aclaró que respetarán cualquier decisión que tome el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Mira, definitivamente las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones nosotros las tenemos que acatar y respetar. Para eso es el ente que regula el tema de elecciones. Pero, o sea, en el momento en el que estás en plena campaña electoral, sale un tema como este tratando de ligar a un hecho tan grave como este a Luis Castañeda. Nosotros vamos a salir, para nosotros también te digo, Mario, este tema se acabó ahora. No vamos a comunicorizar la campaña, se acabó ahora. Bueno, y de otro lado, Patricia Juárez sostuvo que Luis Castañeda Locio fue quien denunció el tema Comunicore ante la Contraloría General de la República. Mientras tanto, fue Luis Castañeda el que denunció este tema ante la Contraloría. ¿Y qué es lo que se está haciendo en este momento, no? O casualidad o sorpresa. En el momento en el que estás en plena campaña electoral, sale un tema como este tratando de ligar a un hecho tan grave como este a Luis Castañeda. Durante una actividad en el distrito de Caraballo, Luis Castañeda Locio señaló que los insultos y la guerra sucia son impulsadas por los demás candidatos a la alcaldía de Lima. Palabras para ellos, les hemos dejado los insultos para ellos, les hemos dejado la guerra sucia para ellos, porque nosotros tenemos un compromiso más grande, es el compromiso con los niños, es el compromiso con los jóvenes, es el compromiso con las madres. Yo no me escondo como lo hacen otros de las cabinas, etcétera, y hablan, y dicen el mudo. Sí. Y el Jurado Nacional de Elecciones pidió a la población a no dejarse sorprender por el envío de correos electrónicos en los que se indica que hay una multa grave por omisión por haber faltado a un proceso electoral. A través de un comunicado señaló que este tipo de emails constituyen un fraude electrónico. Aclaró que dicho organismo no realiza notificaciones vía correo electrónico para el cobro de multas o el pago por internet con tarjetas de crédito. Agregó que en caso exista alguna duda por multas por omisión al sufragio, pueden llamar al 311-1717. Bueno, por un momento vamos a dejar el tema electoral para comentarles que ante la convocatoria de una marcha en la frontera con Chile por el respeto del triángulo terrestre, el canciller Gonzalo Gutiérrez manifestó que el gobierno va a garantizar la seguridad en las zonas donde existirían aún minas. El derecho de libre tránsito
de todos los ciudadanos por el territorio nacional, así como la libre realización de actividades y manifestaciones pacíficas, siempre que ellas sean dentro del marco legal y reglamentario correspondiente. Pero también el gobierno del Perú tiene el deber de garantizar la seguridad de los peruanos y de las peruanas. En ese sentido se vienen adoptando medidas necesarias para evitar riesgo a la vida e integridad de las personas que se aproximen a una zona en la que es posible que existan minas. Bueno, y esta mañana muy temprano la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien es muy practicante, que utiliza mucho, le gusta utilizar mucho las redes sociales, envió un tuit y compartió con todos sus seguidores. Ana Jara señaló que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la que se refleje hoy en el Congreso encontrará al gabinete trabajando. Es lo que dijo entonces la presidenta del Consejo de Ministros muy temprano al promediar las 6:30 de la mañana. Y justamente eso es lo que están haciendo algunos ministros. Ahí vemos en pantalla lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en Chimbote, donde el ministro de Vivienda y Construcción, el señor Monjes, está acompañando al presidente Ollanta a esta ceremonia de entrega de la vivienda número 100.000 en un asentamiento humano. Vamos a escuchar entonces cómo va a agarrar esta importante sesión al ministro de Vivienda y Construcción. Con sus autoridades locales, con el sector privado, con los beneficiarios, todos de la mano, tratando de lograr el objetivo común. Esta medida de los 500 millones de soles nos va a permitir hacer por lo menos 20.000 viviendas adicionales en techo propio y 15.000 viviendas bajo la modalidad de crédito Mi Vivienda. Hemos también modificado el bono, el bono al buen pagador, y este bono ahora nos va a permitir que las condiciones del crédito sean todavía mejores para todos los beneficiarios. Así que esas son las medidas que ha tomado el presidente, consciente de que más peruanos debemos acceder a más viviendas para mejorar nuestra calidad de vida en el futuro. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá esta mañana y vamos a seguir con la ceremonia. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que viene ocurriendo entonces en Chimbote, en esta ceremonia de entrega de la vivienda número 100.000. El presidente Ollanta Humala, y lo vemos en pantalla, ha llegado más temprano a esta localidad del Santa, acompañado del titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Milton Monjes. Él, por supuesto, ha reconocido, hablado de los beneficios de estos programas de vivienda de interés social que van a beneficiar a cientos de personas de escasos recursos económicos. Lo hemos visto bastante sonriente, justamente también al presidente Ollanta Humala, y también gran cantidad de público que ha llegado a este lugar para poder escuchar las palabras de ambas autoridades. Vamos a escuchar. 98. Se procede ahora a la entrega simbólica de llaves que corresponden a estas viviendas que van a ser inauguradas por el presidente de la República. Cintia Janet Matos Flores, de profesión Seguidamente policía, invitamos a la señora Rebeca Medalín Fournier las llaves Alegre. en manos del presidente Ollanta Humala. Ella tiene 47 años de edad, es profesora y enseña el curso de comunicación. Ella recibirá las llaves de la vivienda 99.999. Rebeca Medalit, de 47 años de edad, es madre soltera, de profesión docente, enseña el curso de comunicación y se enteró del proyecto por unos afiches y averiguó que existía el programa Techo Propio y el bono familiar habitacional. Luego solicitó un crédito del cual fue aprobado. De igual manera, invitamos al señor Marcial Barrón. El señor Marcial Barrón tiene 77 años de edad. Él es jubilado de una empresa de transportes.
el señor Marcial recibirá de manos del señor presidente de la República las llaves de la vivienda 100.000. Con 77 años de edad, el señor Marcial Barrón cumple sus sueños de la casa propia, se enteró del programa y el proyecto y accedió a la vivienda propia con un bono familiar habitacional. Él vivía antes en la casa de su cuñada y ahora tendrá un hogar propio. De igual manera, además, la empresa Domus tiene 2 hijos. Se suma a la celebración de la entrega de la vivienda 100.000 y desea entregar al propietario de la vivienda 100.000 una cocina. Es el momento entonces más importante de esta ceremonia de entrega de viviendas que viene encabezando el presidente Ollanta Humala en el Santa. Entonces, un jubilado del sector transporte, una persona de 77 años, don Marcial Barrón, es el beneficiario número 100.000 de este programa de viviendas de interés social. Vamos a regresar en breve nuevamente hasta Chimbote para volver ahora en vivo hasta el Congreso de la República. Han pasado 31 minutos exactamente, ya que se había convocado para las 10 en punto de la mañana a esa importante sesión para votar por tercera vez esta moción de confianza al gabinete Jara. Ahí vemos a los congresistas conversando entre ellos, pero de inicio aparentemente nada. Mónica Ugarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Acaba de ingresar la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, al hemiciclo nacional. Como bien has mencionado, 30 minutos después de las 10 de la mañana, para la hora que estaba programada el inicio de esta sesión, y aún no ingresa. Podemos ver aún varios escaños vacíos, principalmente las ubicaciones de los parlamentarios de Fuerza Popular y también algunos escaños vacíos en otras bancadas como Perú Posible. Hace unos minutos, Pilar, llegaron los congresistas de Dignidad y de Democracia, y el vocero de esta agrupación, Juan Pari, anunció que Dignidad y Democracia votará en rojo. Son 5 votos entonces de los 6 congresistas, son 6 votos, perdón, de los 6 congresistas de Dignidad y Democracia quienes han optado por votar en rojo, sumándose pues a los 3 que en la sesión pasada votaron en rojo: Rosa Mávila, el congresista Gustavo Rondón y Heriberto Benítez votaron en aquella oportunidad en rojo. Ahora más los 6 votos serían de Dignidad y Democracia, serían 9 entonces los votos en contra, reduciéndose de esta manera pues el número de abstenciones, y con este panorama 6 menos abstenciones, ya en caso se presenten los votos a favor como se dieron el día viernes, se estaría aprobando de esta manera el voto a favor de la investidura del gabinete de Ana Jara, si es que se mantienen los votos a favor y también se mantienen las abstenciones, a excepción de estos 6 congresistas de Dignidad y Democracia que hemos mencionado, van a votar en contra. Los congresistas de Perú Posible llegaron también hace algunos minutos, entre ellos José León y Daniel Mora, y mencionaron pues también, hicieron el mismo llamado que están haciendo los representantes de Gana Perú para definir de una vez por todas el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Vemos entonces pues que ya va quedando, Pilar, todo prácticamente listo. Ana María Solórzano se encuentra ya en su lugar. Vimos también y salimos en vivo con las declaraciones del ministro de Trabajo, Freddy Otárola. A Carmen Omonte todavía no la vemos. Recordemos que en la sesión pasada ella llegó prácticamente a escondidas y solamente se mostró unos segundos al momento de emitir su voto, obviamente verde. Nosotros, como mencionábamos, aquella vez no la vimos, supimos de su presencia porque Ana María Solórzano la mencionó al momento de definir los votos en verde. Mónica, que se estaba dando en ese momento. Pilar, sí, te escuchamos. Mónica, entonces se cumpliría lo que había adelantado más temprano el vocero de Gana Perú, el congresista José Gutiérrez, en el sentido de que todo ya quedaría definido antes del mediodía.
Sí, aparentemente sí, si es que, como mencionaba, los 53 votos a favor continúan y al decidir Dignidad y Democracia votar ya no en ámbar y votar en rojo, entonces los votos en ámbar serían menos y los de votos a favor serían más, por ende se lograría este voto de confianza. Eso está aún por definir, Vamos a esperar sería en todo ese el caso. panorama. Claro, en todo caso hay que esperar porque recordemos que Concertación Parlamentaria y Fuerza Popular han mencionado aún que no han definido su voto y ellos muy temprano se han estado reuniendo en sus respectivas bancadas para definir su voto, Pilar. Mónica, vamos a rezar en cualquier momento contigo. Tenemos que irnos rápidamente hasta Santa, Nuevo Chimbote, donde el presidente Ollantumala ha inaugurado, ha hecho entrega de esta llave simbólica al beneficiario número 100.000 de este programa Techo Propio. Vamos a escuchar sus palabras. Y las zonas de la selva eran zonas de donde traíamos frutas, y después la costa se va poblando. De Lima hacia el norte, como es el caso de Chimbote, como es el caso de Nuevo Chimbote, y como es el caso de tantas ciudades que se han ido poblando en la zona norte de Lima y también hacia el sur. Y mucha gente que viene es gente como en la novela de Arguedas, del zorro de arriba y el zorro de abajo, mucha gente que viene de la sierra, de las zonas de arriba, porque arriba no hay oportunidades de desarrollo, no había carreteras en esas épocas, había que bajar a caballo, a pie, y nuestros abuelos vinieron acá a los arenales de la costa y agarraron un pedazo de terreno en la arena y comenzaron a poner ahí sus estacas para quedarse a vivir ahí, porque el problema era que no habíamos construido como Estado, no habíamos construido oportunidades en el interior del país. Entonces, las zonas de Chimbote, Nuevo Chimbote, toda la zona del Santa, Casma y tantas otras zonas, era el boom pesquero. Era el boom pesquero. Nos convertimos en la primera potencia exportadora de harina de pescado. Y por lo tanto había trabajo. Pero el Estado también, en sus inicios, no se preocupa por la educación, porque el Estado nunca vivió de la educación de su gente. La educación era un instrumento de exclusión entre los que tenían educación, que eran pocos, y los que no tenían educación, que era la mayoría. ¿Y por qué era así? Porque como el Estado tradicional, ese Estado colonial y después Estado republicano, vivía de la explotación de la minería, de la explotación pesquera, sentía que educar a la gente era un gasto y no una inversión. Y esto nos ha llevado a una situación de desigualdad, que tenemos que achicar esa brecha de desigualdad, donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y el factor de la educación es lo que no nos permite avanzar y ha hecho que durante décadas la pobreza sea un tema que la heredamos de nuestros padres y nosotros se la entregamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, es un tema que queremos resolver hoy día. Antes, cuando llegaban nuestros abuelos llegaban y plantaban sus estacas, ponían sus esteras y así empezaban. Después llegaban más gente y venían mucha gente ya, muchos candidatos a ofrecerles de todo, ¿no? Venía ya el clientelismo. ¿Quién pone algo? ¿Quién le pone algo? Y eso es lo que no queremos nosotros. Este proyecto es un proyecto en el cual hacemos la habilitación y se colocan las casas, con su terreno saneado. De tal manera que ustedes son propietarios y si viene la policía, ustedes no tienen el temor de que los van a desalojar porque este es su terreno, esta es su propiedad. Justo le he entregado el título 99.998, creo, a una señora de la Policía Nacional del Perú. Así que también está la policía acá. Así que no hay problema. Entonces ya no hay el temor de que nos vayan a desalojar porque llegamos y nos apropiamos de un terreno. No, ahora están acá con su casa. Y tienen estos cimientos la suficiente fuerza para ponerles un segundo piso y me parece que un tercer piso, ¿no? Entonces poco a poco vamos a ir construyendo. Así se hace, así se va construyendo. Entonces, de poco a poco nos vamos haciendo. Yo también cuando era niño he vivido en casa alquilada. Después ya mis padres compraron su terreno, comenzaron a construir su casa,
¿no? Y así es la cosa. Y ya nuestros hijos van a vivir en una situación distinta a la que vivimos nosotros. Nosotros vivimos en casa alquilada, ¿no? Y había que sonreírle a la propietaria, ¿no? Eso se acaba porque ahora cada uno tiene su casa y si no le da la gana de sonreírle al vecino, no le sonría, pues, porque está en su casa. Y son comandantes generales de su casa y de su familia allí. Y sus hijos ya tienen techo propio. Sus hijos ya tienen la tranquilidad de tener una casa donde guarecerse y seguir avanzando para construirla. Y si a nuestros hijos tenemos que ayudarlos al principio, bueno, le daremos pues el segundo piso, como se hace en todas las familias del Perú. Y seguiremos avanzando porque lo que no se puede perder es el núcleo de la familia, que tenemos que protegerla y defenderla. Y es por esto que me siento bien, me siento orgulloso de entregar estos títulos de propiedad. Pero no solamente los títulos de propiedad, ya tienen su casa. Pero también nos preocupamos de ayudarlos, a las familias más pobres, a esos adultos mayores que no tienen una pensión, le damos su pensión 65. Y a esos jóvenes que quieren estudiar, pero sus padres no tienen los medios económicos para que puedan estudiar, le damos su beca 18, para que vayan a estudiar a los centros superiores tecnológicos, a las universidades y al extranjero a través de beca Presidente de la República, y que con esa oportunidad vamos pagando la deuda que como Estado tenemos después de más de casi 200 años de haberle dado la espalda a la educación para la gente más pobre y que hoy día tenemos que resarcir. Es por eso que cuando empecé a hablar, hablé también del tema de la educación, que era en una coyuntura de un país que vivía y vive de las materias primas. La educación no tiene importancia. Eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad de la clase política, de esta clase que tiene que entender que si no educamos, si no hay una política de educación, simplemente vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Y nosotros queremos ser un país desarrollado, queremos ser un país industrializado, queremos depender menos de la explotación de materias primas, queremos depender más de la capacidad innovadora de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es por esto que si bien ahora estamos con palabras del presidente Ollanta Humala, lo que ha señalado entre otros es que van a haber 500 millones que se van a invertir para poder beneficiar a 35.000 nuevos pobladores. Vamos a regresar al Congreso de la República, ya concluyó la Junta de Portavoces, lo que se ha acordado es que no va a haber debate esta vez. Mónica. Así es, que Pilar, culminó la Junta de Portavoces y se ha definido, como bien mencionas, que no va a haber debate. Se va a pasar a votar luego que se culmine con el llamado de asistencia a los parlamentarios y se estaría iniciando entonces en algunos minutos más esta sesión. Aún quedan escaños vacíos. Vemos, por ejemplo, en el lugar donde deberían estar algunos integrantes de Gana Perú, se ven todavía muchas sillas que no han sido ocupadas por los parlamentarios. En el lugar de Fuerza Popular ya han ido llegando algunos de los congresistas. Sin embargo, hay algunas ausencias importantes, como por ejemplo la del congresista Kenji Fujimori, entre otros Marta Chávez, tampoco la hemos visto y tampoco estuvieron en las sesiones pasadas. Recordemos pues que en el caso de Marta Chávez, ella tiene licencia por enfermedad. Ella estaba con licencia oficial y en el caso del congresista Fujimori también está con licencia, por eso es que ellos no han estado presentándose en las sesiones pasadas. Sí, Pilar. Había una información de, no sé si nos las puedes confirmar, es que ya se habría decidido por parte de la bancada de Fuerza Popular, de la bancada fujimorista, que van a votar en rojo.
Nosotros conversamos hace unos minutos con algunos de los parlamentarios de Fuerza Popular y nos mencionaron que aún no lo habían definido. Sin embargo, después de la reunión de bancada que han sostenido hace algunos minutos, parece, Pilar, que esa es la decisión. La bancada de Fuerza Popular también estaría votando en rojo, en contra del voto de confianza, por lo cual se reducirían aún más los votos en ámbar y un panorama positivo en todo caso ya para el gabinete de Ana Jara en caso esto se confirme. No sabemos qué es lo que sucedería en todo caso con Concertación Parlamentaria, cuyo mayor número de integrantes son apristas y ellos hasta temprano habían mencionado que el voto seguía siendo ámbar, no habían tomado una decisión. Perfecto, Mónica. Disculpa que te interrumpa, mientras esperamos, vamos a compartir con nuestros televidentes lo que declaró más temprano el congresista y titular de Trabajo, Freddy Otárola, mientras esperamos el desarrollo de esta sesión. Con mucho entusiasmo, el Ejecutivo cumplió con su deber constitucional y estamos seguros que el Legislativo lo va a hacer. La reacción de la oposición el día de hoy, tomando en cuenta que había un gesto ya político de parte del gobierno en apoyar la supresión de la ITP? El Perú tiene que continuar creciendo, el país no puede detenerse, los ministros seguimos trabajando y esperemos que el Congreso nos permita seguir adelante. Sin embargo, esa es la democracia, este es el juego democrático y es 1000 veces mejor la democracia así que una dictadura. Ministro, hay quienes dicen que ha sido un poco soberbio el gobierno en estos días al no aceptar la salida de ningún miembro del gabinete, a pesar de que sea un pedido de la oposición. Respetamos la posición de esos que dicen, pero también hay quienes dicen que el Perú requiere seguir creciendo. No, quien designa a los ministros es el presidente de la República a propuesta de la Premier, y esto tiene que ser así, pues se tiene que respetar la separación de poderes. Si no están de acuerdo con un ministro, los congresistas tenemos o tienen mecanismos constitucionales, la interpelación, la censura, pero lo que no se puede es pues decirle a un presidente que en cumplimiento de su función constitucional designa a ministros, cámbialos porque no. Entonces, Mónica, ¿ya se da inicio a la sesión? Así es, Pilar, con 112 congresistas presentes se ha dado inicio a esta sesión en la cual se va a definir el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, ha pedido 1 minuto de silencio por el sensible fallecimiento del director de la revista Caretas, el señor Enrique Sileri. Minuto de silencio que vamos a respetar, Pilar. Muchas gracias, congresista. Bien, culminado el minuto de silencio entonces, Pilar, y se debe estar dando inicio ya entonces a esta sesión. Justamente ya se está anunciando que se va a volver a votar. Vamos a escuchar. Informa a la representación nacional que la Junta de Portavoces acordó realizar la consulta sin debate. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, se ha anunciado entonces lo que ya habíamos mencionado, se va a realizar esta votación sin debate. Ya están tomando lista. En estos momentos todavía se está tomando la lista de los congresistas, aunque ya se ha mencionado que son 112 los congresistas presentes. Se va a tomar lista para la votación, entonces, y posteriormente se estará decidiendo el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Hay que mencionar que aún no vemos aquí en el hemiciclo a la ministra de la Mujer y congresista Carmen Omonte, tampoco lo vemos, Pilar, al congresista Freddy Otárola. Vemos sí ya que algunos de los asientos que se encontraban vacíos hace algunos minutos ya han sido ocupados por los parlamentarios. Pero el ambiente es otro, entonces, ¿no, Mónica? El ambiente es otro en relación a lo que vimos en las 2 últimas sesiones.
Así es, hemos visto más tranquilos a los congresistas de Gana Perú, incluso el mismo hecho de que el señor Freddy Otárola haya ingresado por la puerta principal da como la sensación de que ya ellos se sentirían seguros de conseguir el voto de confianza, porque recordemos que la vez pasada apareció ya sentado en su escaño y no ingresó por la puerta principal, sino lo hizo por otra de las puertas para evitar seguramente a la prensa. Pero sí, el ambiente es otro, se ve más tranquilidad, se ve, tal vez se podría decir hasta menos presión por parte de los congresistas de otras bancadas que han llegado desde muy temprano aquí y a diferencia de otros días no han sido tan críticos hoy con el gobierno. Parece que este tuit de la primera dama refiriéndose a los aportes de las personas independientes a las AFPs ha calmado un poco las aguas, a pesar de que critican que el presidente Humala haya salido después igual a Nájara a decir que no van a haber cambios en el gabinete. En todo caso, sí, Pilar. Comentar, entre tanto, también es que justamente el congresista Kenji Fujimori acaba de enviar un tuit, ha señalado que no se encuentra a esta hora en el Congreso, ya que está con licencia por un compromiso programado con antelación con autoridades de Japón para concretar importante ayuda social, pero él lo que dice es que hubiera votado en rojo. Confirmando entonces seguramente cuál es la posición, ¿no?, de Fuerza Popular, que ellos han mencionado pues que iban a votar en bloque. Entonces ya con este tuit que nos comentas del congresista Fujimori se podría estar confirmando pues que toda la bancada de Fuerza Popular ha optado por no otorgarle el voto de confianza al gabinete de Ana Jara, lo mismo que ha decidido Dignidad y Democracia, Pilar. Se está quedando todo listo, ya asumimos que en algunos minutos más se va a dar esta votación. Ha empezado con retraso esta sesión, al igual como empezó con retraso el día viernes y también el día miércoles. Vemos a los congresistas en algunos casos conversando, otros viendo sus teléfonos celulares, otros conversando. Seguramente están terminando también de ponerse de acuerdo, de comentar algunas situaciones aquí dentro del Parlamento Nacional para poder pasar ya a ver este tema de si se define o no, si se otorga o no el voto de confianza a Ana Jara. Te comentaba que conversando con el vocero de Gana Perú más temprano, Josué Gutiérrez, él instó a los congresistas a definir de una vez su posición y mencionó que si en todo caso la condición que ponen ellos para ver el tema del ministro Mayorga, para otorgar el voto, es la renuncia del ministro Mayorga, en todo caso recordó que hay ciertas figuras como por ejemplo lo que se maneja normalmente en estos casos, la censura a los ministros y la interpelación si es que ellos no están de acuerdo con el ministro, pero pidió que separen una cosa de otra. Nada tiene que ver, mencionó, el voto de confianza a la decisión de poder censurar después a un ministro. En igual sentido opinaron los congresistas de Perú Posible, partido aliado de el gobierno, partido aliado de Gana Perú, Pilar. Continúa entonces con la toma de la lista para corroborar nuevamente el número de parlamentarios presentes a la hora de la votación. Claro que sí, Mónica. ¿Todavía me decías? Sí, todavía no vemos a Carmen Omonte. Parece que va a suceder lo mismo, Pilar, que ocurrió el otro día, ¿no? Que llegó y se escondió prácticamente para votar, que nadie la vio. Sí, se escondió detrás de una puerta, salió. La única que la vio fue Ana María Solórzano, porque por ella fue que pudimos confirmar que Carmen Omonte estaba en el lugar, ¿no? No se le vio, pero sí votó en verde y después se retiró. El congresista y ministro tampoco se encuentra, Freddy Otárola tampoco está en el lugar. Y recordar que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, también votó en la última sesión. Claro, ella votó al final, cuando terminaron de votar todos los congresistas, ella también votó. Se acaba Algo de curioso, Mónica, que quisiéramos compartir, entre tanto estamos esperando los resultados en el Congreso, es que todo está ocurriendo a esta hora en simultáneo. El presidente Ollanta, quien está en Nuevo Chimbote, está dando declaraciones a la prensa. La ministra ya había adelantado a través de un tuit que esta votación de la moción de confianza o de censura iban a tomarlos a los titulares de los diversos sectores trabajando
el ministro Daniel Urresti ha anunciado que va a viajar a Trujillo. El ministro de Construcción y Vivienda está, el señor Milton Monjes, está con el presidente Humala entonces en Nuevo Chimbote. Todos trabajando, eso es lo que había adelantado ya Ana Jara más temprano a través de un mensaje enviado por su cuenta en el Twitter. Sí, todos los ministros continúan trabajando cuando acá ya Pilar se ha anunciado que con la presencia de 115 parlamentarios se está pasando a votar. Hemos visto el voto justamente porque nos encontramos en la parte superior, el voto del congresista Rondón, y nuevamente él ha apretado el botón color rojo. Mientras tanto, los otros congresistas también están votando ya y se estará contabilizando en la pantalla que hay aquí en el Parlamento la cantidad de votos a favor, en contra y las abstenciones. Como te mencionaba, no vemos ni a Freddy Otárola ni a Carmen Omonte. No sé si es que en el momento final, cuando la congresista, presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, empieza a preguntar quiénes faltan votar, tal vez ahí ellos hagan su aparición. Entre tanto, no los vemos por acá. Los congresistas están muy atentos a la pantalla principal que hay aquí en el hemiciclo, donde se va contabilizando poco a poco la cantidad de votos. Ha iniciado entonces con cierto retraso esta sesión, Pilar, y se ha definido pues casi una hora de retraso, sí, efectivamente, y se ha definido pues que no iba a haber debate. Recordemos que la sesión pasada también se había mencionado que no iba a haber debate, al menos no hubo debate en la primera votación de ese día, lo que generó las quejas, el rechazo por parte de los integrantes de Fuerza Popular, y cuando se decidió ir a una segunda votación al mediodía, luego de que la Junta de Portavoces se reuniera, se determinó pues que sí iba a haber debate. Hicieron el uso de la palabra 2 congresistas por cada bancada y finalmente se decidió suspender la sesión para hoy. Claro que sí, Mónica, y el presidente Ollanta Humala ha declarado sobre el particular y que está muy confiado y que está a la espera de los resultados de esta importante votación, y ha insistido que se debe dejar no solamente trabajar al gabinete, sino también al Congreso de la República. Sí, les ha pedido que, bueno, en todo caso lo que él ha dicho es que ya, digamos, la pelota está en cancha del Congreso, ellos ya hicieron su trabajo y ahora depende del Parlamento. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, está pidiendo a algunos parlamentarios que concluyan, la presidenta está pidiendo que concluyan con sus votaciones y vemos ya... ¿Tenemos entendido que ha ingresado ya la ministra Carmen Omonte? Sí, es lo que nos están mencionando, sí, que ya Carmen Omonte se encuentra al interior del Congreso. Sin embargo, todavía desde la posición que nosotros estamos no la logramos ubicar, pero nos han mencionado, sí, nos han indicado que ella ya se encuentra aquí en el lugar. No la vemos, no la podemos ubicar, Pilar, más o menos por el lugar donde ella sí estuvo la otra vez y donde se encuentra su bancada. Continúan entonces tomando ya recogiendo la votación de todos los parlamentarios y se declara el cierre. Vamos a escuchar a Ana María Solórzano a ver qué es lo que menciona, votación cerrada entonces, y vamos a escuchar qué es lo que dice. Han votado a favor 51 congresistas, en contra 53, abstenciones 10. Más el voto de la presidencia verde. Más congresista Otárola, verde. Más congresista Omonte, verde. Bien, entonces 54 votos a favor serían, Pilar, vamos a confirmarlo en unos minutos más, pero serían 54 a favor, 53 en contra y 11 abstenciones. Han votado los ministros Freddy Otárola y Carmen Omonte, quien se encuentra ya en su escaño también, ella. Y han votado pues los ministros haciendo uso a su derecho como congresistas también.
La presidenta del Congreso también ha votado. Esta vez. Gaby Pérez cambia su voto a rojo. De ser así, serían 54 votos a favor y 54 en contra. Pilar, esto vamos a confirmarlo en unos minutos más. Estamos acabando la cuenta así muy rápidamente de acuerdo a lo que vamos escuchando por parte de... Vamos a escuchar. 54 congresistas, en contra 54, abstenciones 9. O sea, hay empate. La presidencia dirime, con voto a favor. Bien, con el voto entonces de Ana María Solórzano se otorga el voto de confianza al Parlamento Nacional. Aprobada la cuestión de confianza planteada por la... De esta manera entonces, Mónica, se está aprobando con el voto dirimente de la presidenta del Congreso. Párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso, el presente acuerdo será comunicado de inmediato al señor presidente de la República. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano, los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Señores congresistas, tienen uso de la palabra la congresista Carla Scheffer. Congresista Scheffer. Congresista Scheffer, use la palabra. Bien, entonces con el voto dirimente de Ana María Solórzano se otorga el voto de confianza al gabinete de Ana Jara con su voto dirimente y también con el voto de los ministros Freddy Otárola y Carmen Omonte. Algunas quejas. ¿Por qué las quejas, algunas quejas por parte de congresistas de Fuerza Popular ante lo ocurrido hoy día y con lo que finalmente se ha otorgado el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Se va a realizar el pleno, se van a tratar diversos temas seguramente durante esta sesión del pleno, Pilar. Y seguramente vamos a retornar más adelante también con las reacciones luego de que se le otorgara finalmente el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Como dicen, a la tercera va la vencida y en esta tercera votación se le otorgó el voto de confianza al gabinete, aunque con una votación bastante ajustada, apenas un voto, y que es el voto dirimente, Pilar. Mónica, no llegué a escuchar. ¿Qué dijo la congresista del Fujimorismo? ¿Llegó a hablar algo? Hubo cierto alboroto al final de la votación con esto del tema del voto dirimente. ¿Qué pasó? Guión B del Poder Ejecutivo, por el que se propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval de personal militar de los Estados Unidos de América al territorio de la República. Bueno, eso es lo que está ocurriendo entonces a esta hora. ¿Qué significa? Con el voto dirimente del presidente del Congreso de la República, Ana María Solórzano, se ha otorgado entonces el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. 55 votos a favor, 54 en contra y 9 abstenciones. Con el voto dirimente de la presidenta del Congreso y también con los votos de los congresistas y ministros de Trabajo Freddy Otárola y Carmen Omonte. El ambiente está bastante tranquilo a esta hora en el Parlamento tras haber conseguido en una tercera votación esta moción de confianza al gabinete Jara. Ahora lo que tendríamos también que conversar es qué significa que solamente con un voto de diferencia haya conseguido la luz verde el gabinete Jara. Vamos a conversar a lo largo de nuestra programación, por supuesto con especialistas políticos para ver qué tan importante es este resultado de la votación al gabinete de Ana Jara. Se les veía muy tranquilos a los congresistas de la bancada nacionalista de Gana Perú. Desde ayer se comentaba que ya estaban seguros de haber conseguido los votos necesarios, el apoyo necesario para poder conseguir finalmente este voto de confianza. Congresista Cerillo, continúe. Termino, señora congresista. Asimismo, mediante el artículo 76, numeral 1, literal H del reglamento del Congreso de la República y la ley 27856,
con sus modificatorias. Bueno, eso es lo que ha ocurrido entonces en el Congreso de la República, lo reiteramos, el gabinete Ana Jara ha conseguido en esta tercera votación el voto de confianza con 55 votos a favor, 54 en contra, una diferencia de solo un punto y hubo en esta ocasión 9 abstenciones. Conseguir el voto de confianza, bueno, se tuvo que necesitar el apoyo del presidente del Congreso, que es totalmente dable con este voto dirimente y también con los votos favorables de los ministros y congresistas de la Mujer y de Trabajo, Carmen Omonte y Freddy Otárola. Vamos a regresar nuevamente al Congreso en cualquier momento y también con las actividades del presidente Ollanta Humala en Nuevo Chimbote. Y a esta hora de la mañana nos vamos a una nueva pausa comercial.